Muy bien, un saludo desde Camboya, Asia. Aquí en este momento son las 8 de la noche y 32 minutos. Todos los que están en el occidente del mundo, en las Américas, debe ser las horas de la mañana, ¿no? Pues con eso quiero empezar como a inaugurar unas charlas que podemos hacer por este medio. Estuve pensando en qué medio podía hacer y bueno, me decidí por este medio del Zoom. Y si se puede hacer un grupito como de personas que quieran estudiar estos temas, especialmente de espiritualidad, de religiones, del mundo asiático en particular, pues bienvenidos, los podemos ir trabajando y pues, espero colgar por ejemplo, este videito que podamos aquí hacer, ponerlo en el YouTube para que también lo conozcan otras personas ya después. Muy bien, uno de los temas que me interesa mucho es sobre el budismo, pues aquí yo vivo en un país budista, del budismo de Theravada, que es uno de los, el budismo más ancestral, o sea, el que más directamente, más estricto de todos, aunque obviamente el budismo acá en Camboya, como en el sudeste asiático, que incluye Tailandia, Laos, es un budismo también mezclado con el antiguo hinduismo. Antes de que estos países fueran budistas, pues fueron hinduistas, especialmente del brahmanismo. Entonces hay una mezcla, obviamente una mezcla religiosa que todavía subsiste y que todavía es muy presente en el mundo cultural contemporáneo, tanto de Camboya como de los países vecinos, especialmente Tailandia. Yo diría, hay una frase que me creé yo, que es mía, obviamente, que dice, si eres cristiano y estudias el budismo, debes aferrarte a Cristo, el cual es tu luz. Si eres budista y estudias cristianismo, debes aferrarte a Gautama, el cual es el iluminado. Al final, ambos te darán el entendimiento que buscas. No, esa es una frase pues, que me digo yo precisamente para todos aquellos que desde, por ejemplo, desde la religión del cristianismo se acercan a estudiar el budismo y a la inversa, ¿no? Porque también hay budistas que están estudiando el cristianismo. Y hay una de los temas, los textos budistas, especialmente los que narran las historias de Buda, se llaman las sutras, ¿no? Sutras, o también hay quien le llama sutta. No, uno de los sutras más célebres se llama el DN1. Hay una frase muy interesante de Buda, pues obviamente todo esto es de la tradición budista, y dice así, si otros me elogian a mí, a la enseñanza o al sangha, no se emocionen, regocijen y no se emocionen, regocijen y emocionen. Te sentirás emocionado, eufórico y emocionado, lo que sería un obstáculo solo para ti. Si otros me alaban a mí, a la enseñanza o al Shanga, debes reconocer que lo que es verdad es de hecho verdad. Por eso es verdad, por eso es correcto. Hay tal cosa en nosotros, hay tal cosa en nosotros, se encuentra entre nosotros. Entonces, lo que nos invitaría aquí el Gautama, ¿no? Yo digo el Gautama es Buda, ¿no? Porque la palabra Buda significa el iluminado por el nombre del Buda, del Buda histórico, del Buda que la mayoría de la gente se refiere, porque hay otros, ¿no? Lo que habla es que hay que seguir la convicción propia, ¿no? La persona tiene una convicción, por ejemplo, si usted está en su religión, en su dogma, en su espiritualidad, pues tiene esa convicción, tiene que estar en ella, no tiene por qué sentirse temor de que va a perder esa convicción si usted considera que es su verdad, ¿no? Entonces, eso es más o menos uno de los acercamientos del budismo. Por eso el budismo es muy tolerante, no es una religión ni una espiritualidad que crea debates, ¿no? Debates como para tratar de convertir a otros o que otros se conviertan. Eso lo vamos a ver en las religiones monoteístas, ¿no? Como el cristianismo, el islam, el mismo judaísmo, ¿no? Es un tema bastante extendido, no es un tema muy complejo, obviamente como todos los temas de religión y espiritualidad. Y yo pienso que si podemos después hacer otra segunda charla acerca de budismo,
lo podemos hacer. Me parece que sería muy interesante. Yo había escogido 3 temas. La primera es si se puede ser budista y cristiano al mismo tiempo. ¿Por qué lo escogí? Porque en este momento, en este mundo globalizado que tenemos, hay una compartir de espiritualidades de todo el mundo, ¿no? Y pues hay gente que se aferra a unos aspectos muy fundamentalistas, ¿no? Obviamente que tratan de depurar su religión y se hacen a la defensiva con otras espiritualidades, como hay otros que en cambio pues integran, ¿no? Integran y terminan haciendo una integración de religiones, que también es otro punto que hay que analizar. Entonces, uno de esos temas es, ¿se puede ser budista y cristiano al mismo tiempo? Yo pienso que eso se puede hablar. El otro tema es, ¿cree el budismo en un Dios creador como el judeocristianismo y el islam? Es un tema muy, muy interesante porque hay personas que, por ejemplo, abrazan el budismo, pero no se detienen a pensar cuál es el Dios o el Dios que presenta el budismo. ¿Tiene un Dios? Es otro de los temas. Y un tercer tema, pues, es sobre la meditación, ¿no? Ahora, estos 3 temas pues, son bastante extensos y cada uno de esos temas tiene un montón de ramas por las cuales uno se podría ir. Pero yo pienso que tenemos tiempo, Dios quiere, podemos seguir haciendo conversaciones si nos resulta. En el primer tema, quiero hablar de se puede ser budista y cristiano al mismo tiempo. Ahora, hay una cosa que quiero aclarar y es que en ningún momento pues estas charlas pretenden convertir a nadie a una religión o a otra, ¿no? Sino que es un diálogo, ¿no? La Iglesia católica especialmente está hablando mucho de los diálogos interreligiosos, ¿no? Que es un compartir para poder comprender. En el momento en que nosotros nos conocemos unos a otros, pues vamos a tener una mayor tolerancia, que es uno de los valores fundamentales de la religión y la espiritualidad, ¿no? La tolerancia de los otros, y podemos también enriquecernos mutuamente. Entonces, en un momento hay una intención acá desde mi parte de crear pues como un debate que es cierto, que no es cierto, si esto es así o no es así. Entonces es algo que tiene que ver mucho con cada persona, ¿no? Por ejemplo, en este momento los que estamos acá, pues en este chat, en este momento, pues somos cristianos, ¿no? Seguidores del Cristo. Pero pues la relación con el budismo es muy importante, especialmente si vivimos en un país como Camboya, ¿no? Donde estamos acá conviviendo con personas que creen del budismo, ¿no? Una de las claves para saber si se puede ser budista y se puede ser cristiano al mismo tiempo está en lo que dice Cristo de sí mismo y en lo que dice Buda de sí mismo, ¿no? Vamos simplemente para la parte de Jesús, pues voy a tomar un texto muy breve que es el de Juan 14, 6, 7. Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si vosotros realmente me conoceréis, también sabréis quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocéis y lo habéis visto, ¿no? Entonces, ese es más o menos lo que Jesús, Cristo, dice de sí mismo, ¿no? Detrás de Jesús va a estar siempre el Padre, ¿no? Así como lo llama él, el Dios, que es el creador. Ahora, vamos a un poquito como a lo que dice Buda de sí mismo, ¿no? Para eso, pues hay una de las sutras, que es la de Dona Sutta, y hay una historia de Buda, de Gautama, ¿no? Decimos Gautama es el nombre de Buda. Es como decir, cuando alguien habla de Jesús y de Cristo, ¿no? Cristo realmente no es un nombre, sino que es como una dimensión, ¿no? El elegido, el enviado. Lo mismo pasa con Gautama, ¿no? Sería el nombre. Y Buda, ¿no? Es también un nombre espiritual, una condición que significa el iluminado. Dice que en una ocasión el bendito, ¿no? Quiere decir Gautama, viajaba por un camino y se encontró con un Brahma. Este Brahma vio que
al caminar, Gautama dejaba unas huellas que eran unas huellas no de un pie humano, sino que eran unas huellas que formaban unas ruedas, ¿no? Unas ruedas bellísimas, ¿no? Como unos diseños en la tierra. Entonces, el Brahma, los Brahma son los sacerdotes dentro del hinduismo, ¿no? Recordemos que Buda vive en un contexto completamente hinduista en la antigua India. Entonces este Brahma se sentía asombrado, ¿no? Y empezó a seguir a Gautama. Y entonces cuando lo encontró, Gautama estaba sentado debajo de un árbol y le dice: maestro, eres un Deva. Deva es un dios, ¿no? Los dioses, Deva. Y le dice el Buda, le dice Gautama que no, yo no soy un Deva. Y le dice pues otra, le hace las preguntas. Y el último le dice: eres un ser humano. Y le dice Gautama: no soy un ser humano. Entonces le dice el Brahma, le dice: te pregunto que si eres un Deva y me dices que no. Te pregunto si eres un humano y me dices que no. Entonces, ¿qué eres? ¿No? Y dice, la respuesta de Gautama es así. Brahman, las fermentaciones por las cuales, si no fueran abandonadas, yo sería un Deva. Aquellas son abandonadas por mí, su raíz destruida, hecha como un tocón de palmira, privada de las condiciones de desarrollo, no destinada a surgir en el futuro. Fermentaciones por las cuales, si no fueran abandonados, yo sería un ser humano. Aquellas son abandonadas por mí, su raíz destruida, hecha como un tocón de palmira, privados de las condiciones de desarrollo, no destinadas a surgir en el futuro. Al igual que un loto rojo, azul o blanco que nace en el agua, crece en el agua, se eleva sobre el agua, permanece sin mancharse con el agua, de la misma manera que yo nací en el mundo, crecí en el mundo, habiendo vencido al mundo, vivo libre de la mancha del mundo, acuérdate de mí, Brahman, como el despertado, el iluminado. Las fermentaciones por las cuales iría a un estado de Deva o me convertiría en un humano, esas han sido destruidas por mí, arruinadas, sus tallos removidos, como un azul loto levantándose sin mancha de agua, sin mancha soy yo por el mundo, y entonces Brahman estoy despierto. Quiere decir que el Buda, el Gautama, alcanza la iluminación y se pone por encima de todo lo terreno, pero no es un dios, no es un ser diferente, porque el Buda siempre va a decir que todas las personas e incluso los dioses pueden lograr ese estado de iluminación o ese despertar de la conciencia del cual habla el Gautama. En ese sentido, por ejemplo, podríamos hacer algún día una conversación sobre lo que significa la iluminación dentro del budismo. Lo mismo que esa iluminación, pues la podríamos poner también en contraste con la gracia divina en el judeocristianismo. Pero eso es otro tema que se podría tocar después. Entonces, más o menos, ese es uno de los temas. El Buda, Buda nunca se presenta como un dios, ni se presenta como en el mismo sentido que Jesús. Entonces, Jesús se presenta como Dios mismo, ¿no? El Hijo de Dios, y en cambio Buda es un hombre, una persona que logra un estado que él llama del despertar, ¿no? O la iluminación. Y para alcanzar ese grado de esa iluminación, pues hay todo un proceso. Entonces, definitivamente, pues quien sea simpatizante del budismo, desde ese punto de vista no tiene ninguna situación problemática por el cristianismo, porque Buda no se presenta en ningún momento como una alternativa de Cristo o algo así, ¿no? Más o menos eso sería pues una primer acercamiento, pero no es así tan fácil tampoco, ¿no? Y por último, el segundo tema sería, ¿cree el budismo en un Dios creador como el judeocristianismo y el islam? Y entonces aquí está la situación que es bastante difícil y es muy importante para estudiar, ¿no? Es una situación que ha tenido muchos textos, muchos temas, muchos estudiosos,
y es que el budismo no cree en un Dios personal. El budismo es una religión que no incluye la creencia en una deidad creadora ni en ningún ser personal divino o eterno. Las enseñanzas del budismo dicen que hay seres divinos o dioses llamados devas, ¿no? Por ejemplo, si habláramos de los ángeles o habláramos de seres celestiales, en el budismo como en el hinduismo se llaman devas, ¿no? Y también, así como en el cristianismo, hay cielos, hay infiernos, hay todas esas dimensiones. Y también hay la parte de la reencarnación, ¿no? La doctrina del samsara, que se llama, ¿no? Renacimiento cíclico. Hay personas que, por ejemplo, les atrae mucho la parte de la reencarnación. Hay gente que le gusta, como que le llama mucha atención esa idea de la reencarnación, pero en el budismo, como en el hinduismo, la reencarnación no es ningún premio ni ninguna situación maravillosa, ¿no? De hecho, el objetivo de la doctrina o de las doctrinas orientales es romper el ciclo de la reencarnación, ¿no? Por eso cuando Buda dice, esta es mi última reencarnación y no volveré a nacer más, es porque ya alcanzó ese nirvana, ese cielo, en el cual no necesita regresar al mundo físico que conocemos. En el budismo, los devas o los dioses o espíritus, como queramos decirles, también están atrapados en el ciclo del renacimiento y no son necesariamente virtuosos. Por lo tanto, si bien el budismo incluye múltiples dioses, su enfoque principal no está en ellos. Por ejemplo, hay un estudioso del budismo, ¿no? Que estudia de la Universidad de Sunderland, en Gran Bretaña, Peter Harvey, dice que en el budismo en el budismo, si bien se incluyen múltiples dioses, su enfoque principal no está en ellos, y Hervey los llama transpoliteístas. O sea, realmente para el budismo no importan los dioses, ¿no? Porque el sentido está en el proceso de iluminación, en el proceso de romper los ciclos, y los dioses también están en ese proceso, también los dioses tienen que romper ese proceso. Los budistas creen que nada es fijo o permanente y que el cambio siempre es posible. Según Peter Harvey, el budismo asume que el universo no tiene un principio definitivo y por lo tanto no se ve la necesidad de un Dios creador. En los primeros textos del budismo, el término más cercano a este concepto es el Gran Brahma, ¿no? El Gran Brahma es el Mahabrahma. Y sin embargo, a pesar de ser amable y compasivo este Dios, ninguno de los Brahmas es creador del mundo. En los sutras budistas, Mahabrahma olvida sus vidas pasadas y cree falsamente que es el creador, hacedor, todo lo que ve, el Señor. Esa creencia, afirman los textos budistas, es luego compartida por otros dioses. Eventualmente, sin embargo, uno de los dioses muere y renace como humano en el poder de recordar su vida anterior. Enseña lo que recuerda de su vida anterior en el cielo inferior, que Mahabrahma es el creador. Es esto lo que lleva a la creencia humana en el creador, según el canon Pali. Entonces, cuando se presenta Mahabrahma como uno de los dioses principales, Mahabrahma se presenta así como el creador, pero el budismo dice que realmente es un olvido de este Dios, porque este Dios también es hijo de la causa y el efecto del universo. Y también este Dios tiene que llegar a la iluminación, también tiene que recorrer el mismo proceso del Buda. Por lo tanto, cuando usted le habla a un budista, por ejemplo, de Dios, el Dios bíblico, pues realmente es muy difícil para ellos asumir ese Dios, porque en el budismo no existe un Dios creador. El universo se creó a sí mismo, ¿no? Es un universo, ellos hablan se habla de la causa y el efecto, ¿no? Y es un universo que además es eterno, no tiene ningún principio ni tiene ningún final. Ese más o menos es uno de los temas, es un tema muy álgido, muy complicado, y ahora con todo lo que yo estoy diciendo acá, no crean que ya terminamos y concluimos con el tema del budismo. Eso es una cosa mucho más compleja, mucho más digna de estudiar, además porque como en el mismo cristianismo hay muchas escuelas, también en el budismo hay muchas escuelas.
También tenemos el Buda histórico, y también tenemos otros Budas que vienen, otras personas que alcanzaron la iluminación anteriores y posteriores a Gautama, y asimismo muchas tradiciones que son entre ellas también muy diferentes. Hay otro tema que podemos también algún día discutir y hablar, y es la reencarnación, y también me gusta mucho cotejarla con la resurrección. Yo pienso que es demasiado, esto sería como una abrebocas. Ahora, no sé si los que están aquí en línea quieren hacer alguna participación o hacer alguna pregunta, ¿no? A partir de lo que yo he vivido acá en Camboya todos estos años, también pues que yo estuve estudiando teología en Israel, pues estudiamos mucho las religiones, con el budismo, el hinduismo, el Islam, el cristianismo, y pues yo pienso que es muy rico poder hacer una integración, una interacción, especialmente aquellos también que van a las misiones, ¿no? Y que tienen que encontrarse con otros pueblos, otras culturas que tienen otras ideas, y que es muy interesante, muy rico conocer. No sé si alguien quiera hacer alguna participación, ya faltan, vamos a... Una pregunta, Albeiro. Sí, avante, sí, Ahí si la quieres, manita. dale, pregunta. Sí, digamos, bueno, sí, está bien. Pues yo había estudiado algo de eso, pero digamos, te entendí lo que estás diciendo. ¿Cómo afecta el budismo el campo de la moral? Y estoy hablando desde el cristianismo, pues el concepto moral cristiana. ¿Cómo afecta el budismo la moral? ¿Cómo su concepto de la moral? ¿Existen normas, mandamientos? ¿O es más simple o los infiere por las creencias? ¿Cómo manejan eso? Digamos, aquí siempre en el cristianismo tenemos algún código moral, ¿no? En el judaísmo y en el islam, pues hay códigos morales. ¿Cómo funciona ese tema en el budismo? Es ejemplar, y eso es lo que hace del budismo una de las religiones más importantes del mundo, porque la moral budista es muy, muy superior, es muy, muy fuerte, y todas las personas, por ejemplo, que tratan quieren ser budistas, tienen que seguir unos cánones, ¿no? Por ejemplo, están en uno de los sutras se habla de las 10 perfecciones. Y les voy a decir las 10 perfecciones. La primera es la generosidad. La segunda es la virtud, ¿no? La tercera es la renuncia. La cuarta es la sabiduría. La quinta es la energía, o también se le dice el esfuerzo. La sexta es la paciencia. La paciencia también se le dice la tolerancia. La séptima es la Tolerancia, paciencia, sinceridad. tolerancia. La octava es la determinación. La novena es la bondad, también le llaman la amabilidad. Y la décima de las virtudes es la ecuanimidad o la serenidad. Entonces, además de estas 10 perfecciones, como se dice, están los otros caminos y otros procesos, son muy complejos. Entonces es una de las religiones que cuando, por ejemplo, hay un encuentro entre cristianismo y budismo, pues están muy, muy a la par. Es Son como bastante... virtudes en el cristianismo, ¿sí? Como virtudes en el cristianismo. Sí, me hace aparecer como los frutos del espíritu, ¿no? Porque uno habla de Sí, sí, paciencia y es tolerancia, ¿no? O sea, la paciencia en cristianismo es tolerancia, ¿ya? Sí, 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 pero sí. por decir algo, sí, la paciencia que uno habla, o que habla bíblicamente es tolerancia. Yo soy paciente Claro, porque puedo soportar al otro, lo tolero, no voy al claro, claro. conflicto con él, ¿sí? Eh, ¿Ya? Ok. Sí, sí, justamente se equipara mucho con el cristianismo, y por eso es una religión muy similar a las doctrinas cristianas, precisamente por la moral. Tiene unos valores ahí, ¿sí? Claro. Por eso cuando hay una de las cosas es, si usted quiere hacerle doctrina por ejemplo, a un budista observante, es muy difícil porque realmente ya tienen una gran virtud, ¿no? Entonces, ahí está uno de los conflictos y por los cuales... Tienen virtudes y se esfuerzan por ellas, ¿sí? Sí, claro, claro. Por ejemplo, uno ve en la sociedad camboyana, que es una sociedad las personas que viven aquí en Camboya ven como el camboyano es muy paciente,
es muy tolerante. Por ejemplo, nunca en 21 años que yo he vivido en Camboya, nunca nadie me ha preguntado por mi religión. O sea, me dice, ¿usted de qué religión es? A ellos no les importa de qué religión sea usted, de qué nación sea usted. Es una tolerancia y una aceptación de la persona como es. Y eso, pues, eso obviamente es una cosa que, que, que contrasta con el occidental, porque el occidental, para el occidental es muy importante qué religión eres, ¿no? Sí, Eso es una de las sí, cosas que... ok. Sí, tenía yo esa inquietud de los códigos morales, porque lo que he percibido cuando hablo contigo es que la gente es tranquila, la gente es amable, ¿sí? Ya, de hecho, he leído algo de eso. Y tienden a ser tolerantes, ¿no? De hecho, los orientales en general son más tolerantes que nosotros. Nosotros somos más dados a la intolerancia. Ok, listo. Sí. Sí, por ejemplo, en Asia el mundo, la sociedad es mucho más pacífica, hay menos violencia, es menos agresiva, ¿no? Por ejemplo, acá, si uno en una discusión con un asiático realmente es una pérdida de tiempo, ¿no? Por ejemplo, llegan los occidentales, ¿no? Que quieren imponer siempre sus ideas, ¿no? Con su mundo greco-romano y empiezan a discutir y ellos escuchan, pero no son primarios, no reaccionan ni se van a poner a defender ni a atacar, sino que ellos tienen que meditar, ¿no? Después podemos hacer un tema sobre la meditación y cómo la meditación también en el mundo asiático puede también tener una buena fuente de comunicación con la meditación cristiana, ¿no? Que yo tengo pues mi Sí, teoría de que la meditación no es que haya sido inventada en Asia, sino que viene de todas partes, ¿no? Tiene un sentido. es inherente al ser humano, ¿no? Sí, yo Es pienso, pero inherente al ser hablemos de la humano. meditación en otro momento. Bueno, no, Vamos de otra ahí. pregunta. Vi ahí un concepto interesante que es básicamente el principio, ¿sí? Porque básicamente en física, ahora en física, en astrofísica, pues los astrofísicos, ellos dicen, bueno, las cosas se originaron, no hay necesidad de un Dios, ¿no? Eso es Stephen Hawking. No hay necesidad de un Dios, las cosas siempre han sido y lo que pasa simplemente es una fluctuación del quantum, ¿sí? El quantum Sí, es sí, ¿sí? precisamente, Es Eduardo, la, muy bien, porque ahí es uno de los puntos a los que vamos, porque en este momento muchas de las ideas del budismo, ¿no? Están siendo retomadas precisamente por ejemplo, la física y la ciencia contemporánea, ¿no? Tratando de resolver el problema de Dios, la parte de lo que responde el budismo les parece mucho más acertado que la propuesta del judeocristianismo y el islam, que es un Dios personalizado, ¿no? Entonces, a la ciencia contemporánea le molesta más la presencia de un Dios personalizado, un Dios creador, ¿no? En cambio, sí, el budismo es más silencioso en ese sentido, entonces les parece como más. Por ejemplo, hay muchos, pero sí, sí, hay muchos científicos que... la teoría de que el universo siempre había sido así, Mm, desde Ptolomeo y desde pues fue hasta los años 60, en que empezaron a darse cuenta de la expansión del universo y a decir un principio. De hecho, Juan 23 le dijo a los científicos cuando sacaron la noticia del Big Bang que la Biblia tenía razón. Juan 23 se los dijo, mire, oiga, sí había un principio, pero de alguna manera, es que hay una conciencia ahí porque uno habla de causa-efecto. Entonces dice, la causa pues es la fluctuación del cuantum y el efecto es, digamos, que el universo siempre ha sido así. Y de alguna manera el universo siempre ha sido así, pero ya en el cristianismo más profundo, dice que el universo también tendrá algún fin o un cambio final, ¿no? O sea que hay cosas que se traslapan entre creencias. Y ahí está en Hebreos capítulo 2, que es el Salmo 54, porque los cielos, sí, como una vestidura envejecerán y serán cambiados, mas tú permaneces para siempre, ¿no? Y muy bien, eso lo dicen Eduardo. sí, en Hebreos 2, que es del Salmo 54. Dice, porque los cielos como una vestidura, y a mí lo que me llama la intención de eso, como a mí me gusta la astrofísica y he leído bastante de eso, es que eso lo leímos hace 20 años y después entonces ahora se habla del Big Freeze
o de que en algún momento, o sea, que el universo se está envejeciendo, es lo que han dicho. Sí. ¿Sí? Después podemos hacer una Pero- charla sobre esa parte, podríamos también para una parte sobre sino que veo este como tema. muchas coincidencias o cosas que son comunes, ¿no? Claro. Pero mira, Sí, Eduardo, aquí está ok. la Entonces el hermana código moral se va a Lolita. las 7 virtudes. Ya me digo que está la hermana Lolita también pidiendo la palabra para que nos dé tiempo a todos. A ver, Espérate, voy a quitar el video. Ah, no, qué pena. Ah, hermana, tranquila. Gracias. Lolita, tienes la Sí. Ya palabra. quité el video. Sí. Buenos días, Padre Almeida, y buenos días, hermanas, y todas las personas que están aquí. Gracias. Quiero hacer una pregunta. Bueno, como llegué tarde, no sé si ya se miró en la charla, Padre, pero ¿qué puntos o aspectos comunes o semejantes hay en el cristianismo y budismo? Y también lo contrario, ¿qué puntos o aspectos son diferentes? Así como que digamos, son totalmente diferentes estos puntos y estos son comunes. Sí, ahora justamente Eduardo nos decía preguntas sobre la moral, que me parece muy interesante la pregunta. Esa moral del budismo es muy similar a la moral del cristianismo, ¿no? Uno puede hacer un paralelo en muchas de las propuestas de Jesucristo en la Biblia y puede buscar muchas sutras, como recuerden la sutra, son las palabras atribuidas al Buda histórico y encuentra muchas semejanzas. Uno puede buscar, por ejemplo, el Sermón de la Montaña, ¿no? Y puede encontrar esas muchas correspondencias en muchas propuestas del Buda. Entonces yo diría que entre el budismo y el cristianismo hay una paridad mucho en la moral, ¿no? Por ejemplo, el budismo habla mucho de la generosidad, ¿no? Habla de la tolerancia, ¿no? Que lo encontramos en el cristianismo también bien expresado, como decía ahora Eduardo, en las virtudes, ¿no? Teologales. Esa sería para mí la parte más similar entre budismo y cristianismo. Ahora, la parte que los diferencia o que los aleja es lo que acabamos de mencionar, es Dios como creador, ¿no? O sea, el budismo no conoce a Dios como creador del universo, ¿no? Eso es lo que estábamos discutiendo ahora. Yo creo que esa es la gran diferencia entre el budismo y el cristianismo. Jesús habla de, y es hijo de Dios, y ese Dios que lo llama Padre es creador, ¿no? De todo cuanto existe, pero en cambio en el budismo ellos no alcanzan a hablar de ese Dios. Y de hecho, pues no hay ni siquiera una negación. En el budismo no hay unos autores budistas que después, con el paso de los siglos, y seguramente encontrándose, efectivamente el budismo se encuentra con el islam, ¿no? Entonces empiezan a escribir una teología de defensa del budismo donde dice, pues no hay ningún Dios creador, el universo, ¿no? Como mencionaba ahora el mismo Eduardo, el universo siempre ha estado ahí, ¿no? Y es eterno, ¿no? Entonces ahí está el punto de diferencia entre budismo y cristianismo y judeocristianismo y todas las religiones monoteístas. Gracias, Padre. Muy bien, sí. Muchas gracias. Bueno. ¿Qué quiere decir Aulison Nan? Lison Nan soy yo. ¿Pero se escribe así? Sí, es el nombre mío en camboyano. Ah, Aulison Nan. Saulí, ¿cierto? Aulison Nan. Okay. Muy bien, ¿hay alguna otro comentario? Yo pienso que podemos volver si les parece, voy a subir esto en el YouTube y lo compartimos también por el Facebook, como hacer unas conversaciones cada tanto, puede ser cada semana. Podemos hablar de no solamente este tema, sino de muchos otros, ¿no? Otros temas que tengan que ver con espiritualidad, especialmente en el Asia, porque yo vivo acá en Asia, entonces es lo que me queda más a mano de lo que vivimos y en el contexto en el cual vivimos, ¿no? Hay que ver que el budismo pues tiene muchas escuelas, ¿no? El budismo de Japón, de la China, del Tíbet,
son otra escuela muy diferente, ¿no? Especialmente, por ejemplo, el budismo del Tíbet tiene una gran particularidad, y especialmente lo de Mongolia. Vemos, por ejemplo, el Dalai Lama, ¿no? Que es el principal representante del budismo tibetano. Hay personas que piensan que, como ese intento de comparar las religiones, dicen que él es el papa del budismo. Eso no es completamente cierto, porque él es el máximo representante del budismo en Tíbet, ¿no? El budismo, ya que en esta parte del mundo de Camboya, del sudeste asiático, del sur de Vietnam, de Laos, de Birmania, es el budismo que llamamos de Theravada, que es el budismo más estricto, ¿no? Es mendicante, ¿no? Uno lo podría comparar mucho, por ejemplo, como con los franciscanos, ¿no? Los monjes caminan descalzos, viven de las cosas que le da la gente, ¿no? Y practican un budismo bastante austero, ¿no? Entonces hay muchas escuelas del budismo. Algún día pues podremos ver cómo, por ejemplo, el budismo ha entrado en el mundo occidental, y muchas veces cómo el budismo en el mundo occidental asume muchas cosas del cristianismo, y entonces pareciera pues que se integra, ¿no? A la cultura cristiana, y asume muchas cosas también del cristianismo. Muy bien. No sé, todavía tenemos unos minuticos. Como digamos tú que estás allí en la iglesia, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo? Y he visto tú que estás en la iglesia, que sirves a la iglesia, ¿sí? Tienes discípulos, ¿cierto? Me imagino que tienes ya discípulos, porque he visto que haces allí misas y tienes un grupo de gente. ¿Cómo ha sido la transición de ellas hacia el cristianismo, de las personas? Digamos, ¿qué les ha diferenciado, qué han visto en el cristianismo, los que tú conoces pues de tu ministerio allá, de los que se han acercado? Vi el otro día que ordenaban algún sacerdote, ¿cierto? Como alguna ordenación o algo así. ¿Qué han encontrado ellos? ¿Dónde está? Porque aparentemente hay mucha similitud. ¿Dónde encuentran ellos qué experiencia o qué razonamiento o qué experiencia los lleva? Sí, es una pregunta muy interesante. Primero que todo, tenemos que ver que nosotros somos salesianos de Don Bosco y trabajamos con educación. Sí. Y desde ese punto, sí, nosotros no promovemos de que los muchachos o los niños se vuelvan cristianos, ¿no? Eso realmente nos cuidamos mucho de eso, porque, por ejemplo, si uno ayuda a los niños, por ejemplo, un niño huérfano, lo acoge en el centro y le da ayuda, y después le dice, no, pues tienes que volverte cristiano para yo ayudarte, pues eso sería realmente una imposición, ¿no? Entonces, exactamente. Claro, por ejemplo, aquí en la escuela tenemos ya unos más de 300 estudiantes, y la mayoría de ellos son budistas. Hay un grupo de jóvenes que son musulmanes camboyanos, y los cristianos, sí, por ejemplo, los cristianos son muy pocos, ¿no? Ha habido jóvenes que vienen de iglesias evangélicas, y hay otros que vienen de las iglesias, de las parroquias católicas, ¿no? Entonces, sí, pues es una de las cosas. Primero, como salesianos, no estamos como en la parte de la catequética. Ahora, acá hacemos la Eucaristía, ¿no? Diario, y los niños que están aquí internos vienen a cantar a la misa, y siempre se les dice que es una misa ecuménica, ¿no? Con un respeto por las religiones, y que vamos a escuchar la palabra de Dios, y pues obviamente cada quien dentro de eso, porque una de las cosas que tenemos también que ver es que no podemos sentir vergüenza de proclamar el evangelio. Ahora, ¿cómo proclamamos el evangelio? Hay gente que lo proclama pues obviamente de una manera impositiva, como tratando de crear eso, pero también el evangelio se puede proclamar a partir de la caridad, y la caridad es un punto de encuentro en todas las religiones. Incluso, por ejemplo, en el Islam se habla mucho de la caridad, ¿no? Entonces, todas las personas que en Camboya han aceptado la fe católica, hay dos grupos principales. Uno, son personas que vienen de familias que realmente pues vienen de familias católicas de ya por ahí 200 años de historia. Esas personas pues tienen ya una fe católica más tradicional, más similar a lo que es en los países cristianos, ¿no? Y están aquellos otros que se han acercado a la iglesia, casi todo precisamente por la acción de la caridad de la iglesia.
y en ellos empiezan a ver ese sentido de encuentro, de amabilidad y de acogencia de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, hay un caso de uno que incluso ahora es sacerdote, ¿no? Un sacerdote católico camboyano, que durante la guerra era un monje budista, ¿no? Para acabar de gustar más, monje budista, y durante la guerra era un joven monje budista, un jovencito, y huyeron como todos los camboyanos hacia las fronteras con Tailandia, y estaban allí en los campamentos de refugiados, y los monjes budistas son mendicantes, ellos esperan a que la gente les traiga comida y ellos en cambio dan una oración, es una cosa muy bonita, ¿no? Pero este monje pues iba al campamento y veía allí esperando a que la gente les diera comida y todo, los mantuviera como monjes, y él veía que estos sacerdotes, monjas y hermanos religiosos estaban allí en el campamento y recorrían el campamento dando comida, ayudando a curar a los enfermos, cuidando a los niños, y él decía, pero ¿qué es eso, no? ¿Por qué ellos hacen eso? Y entonces se acercó a estos cristianos, a estos religiosos, y les dijo, ¿puedo yo también ayudar? Claro, ven, ayuda con nosotros, ¿no? Y él ahí conoció a Cristo, conoció al Cristo de la caridad. De la compasión. De la compasión. Entonces, Sí, ese es el principal punto del encuentro con todas las ahora religiones. ahora aquí trabajando con los venezolanos me pasó algo interesante. Entonces, me ha dado por leer la Biblia en hebreo, o sea, buscar el significado. Entonces, está buscando Éxodo 34:6, cuando Dios se le revela a Moisés, ¿no? ¿Sí? Y entonces, cuando Dios se revela a Moisés, entonces uno va a las versiones en inglés, en español, y todas traducen diferente, pero me fue hebreo, y entonces dice, yo soy, ¿sí? Yo soy Yahvé, ¿sí? Y él da 3 virtudes. La primera virtud que da se llama Arjun, pero Arjun lo traducen como misericordia, como amor. No, traduce compasión, porque es de Regen, que es el útero, ¿no? Sí, la entraña, que se traduce amor entrañable. La segunda era Arjun, Hanun, que es gracia, ¿sí? Favor. Y la segunda es Gesed, que es misericordia. Entonces, ahora que hemos visto, ahora que trabajamos un poco con esta gente que está en necesidad, a mí me pasó algo, pues lo quiero compartir aquí porque sé que aquí hay misioneros y personas así. Y es que yo salí, cuando estábamos en la pandemia, salí a trotar aquí al parque, aquí detrás hay un parque, y a mí me gusta trotar. Entonces yo salgo muy temprano, 5 de la mañana, cuando trabajo, porque ahora, no sé, entonces yo estaba acostumbrado a salir Un a las poco de 5 y síntesis, yo iba... Eduardo, para que todo el mundo pueda hablar, a ver, más sintético. Sí, entonces, básicamente, ¿sabes qué es lo que Dios me habló? Me dijo que lo primero que había que tener para ayudar a otros era compasión. ¿Sí? Compasión. Y entonces este Arjun, que es en hebreo, entonces yo me acordé un poquito del budismo, que resalta la compasión. Y entonces yo dije, no se puede transformar sin compasión primero, sin una profunda, dos, sin gracia y sin misericordia, porque no te van a pagar bien siempre, ¿no? Así que les vas a tener que pasar muchas. Y entonces eso ha sido transformador para mí. Muy bien, muy Entonces, bien. Yo creo que esa parte de la compasión es muy importante. Por ejemplo, hay otra anécdota del tiempo de la guerra, y es hay un católico camboyano también que entró pues durante ese tiempo de la guerra, no de tanto sufrimiento, pero el Camboya sufrió una historia muy terrible de violencia, de todo eso. Y entonces dice que él era un joven, ¿no? Que entró a una de las iglesias, ¿no? Católicas por allá en el extranjero, ¿no? Fuera de Camboya. Y cuando vio a ese Cristo allá crucificado, ¿no? Allí esa imagen, ¿no? Del Cristo crucificado, él sí, se sintió completamente identificado. Y entonces dice pues la historia que él dijo, así estamos, ¿no? Así estamos en Camboya. Esa es la manera, y por eso pues él empezó a seguir a Cristo, ¿no? O sea, una conexión, una empatía precisamente con el dolor y el sufrimiento humano. Que eso podemos hablar un poquito también, que son muchos temas, ¿no?
podemos hablar también del No, tema no, no. del Son, dolor sí, y de son la... preguntas que yo tenía por el aspecto de la compasión y quería saber, tú que estás allá como en este campo misionero y la iglesia que está aquí, creo que entonces quería saber, es que hemos encontrado esa fórmula, sabes que el cristianismo occidental, nosotros a veces somos, si estoy hablando del protestantismo, no estoy hablando del catolicismo, somos muy dados a mirar a Dios de otra manera a veces, ¿no? Como un Dios que favorece. Y yo me he topado con esto de la compasión y he visto que la compasión cambia los corazones, ¿sí? La profunda compasión. Y Claro, claro. yo estoy Sí, después identificado con eso, podemos, el tema de la compasión es otro tema muy interesante, pero también hay que ver la historia del Buda, ¿no? Buda, o perdón, Gautama, pues en toda su vida su principal preocupación es el dolor del mundo, ¿no? ¿Por qué el sí, dolor, no? Y pues sí, obviamente eso eso dentro del también. cristianismo también es un tema central, precisamente Jesús, ¿no? Asume todos sus dolores y va a la cruz. Entonces es otro tema muy interesante que se puede hablar. ¿Cómo Gautama, ¿no? Enfrenta ese dolor y cómo Jesús también lo acoge, ¿no? Yo creo que es otro tema. Hay muchos temas que pueden hablar y yo creo que cuando ponga el video, pues por allí se pueden también con comentarios y pensar un poco en qué otro tipo de cosas. Bueno, ya Perdóname, nos pequeñito, que el quedan video que es que 12 minutitos. No sé si alguien más quiere también participar. A ver, están muy callados. Lolita, que es la de las preguntas. Lolita tiene muy buenas preguntas. Sueña ya Solo ha hecho una, ¿no? Muy bien. Has hablado más vos, pero Eduardo. es que debe tener más. ¿Ah? Si no, yo hago como 80, porque es que me gusta esta interacción, porque me gusta entender las culturas y creo que sí, que estoy tomando otra visión del cristianismo que no tenía antes a raíz de trabajar con los pobres. ¿Sí? Claro, claro. Yo tenía como ese llamado y ahorita que he estado la crisis 2 años, 3 para acá, y he entendido muchas cosas que no entendía antes de Cristo, ¿sí? A través de la compasión. Y entonces yo creo que hay que entender otras culturas porque a veces la conciencia de otras culturas es superior a nuestro código moral, ¿sí? Y creo que a veces eso hay que mirarlo también en ese contexto. Sí, Bueno, no sé. el ser humano es mucho más amplio de lo que muchas veces nos imaginamos. Cuando estamos dentro de unos ambientes, unas culturas, la cultura en que nacimos, el país donde crecimos, el idioma que hablamos, eso nos puede hacer pensar que el mundo se puede mirar desde ahí, ¿no? Cuando uno se encuentra con otra cultura, otra religión, otras tradiciones, pues entonces se va abriendo la mente, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante y es lo que necesitamos. Ahora estamos en una sociedad globalizada. Gracias a esta sociedad globalizada estamos en este momento haciendo esta charla, ¿no? Y yo pienso que tenemos que aprovechar lo mejor posible para poder compartir, ¿no? Compartir ideas, espiritualidades y saber que en el fondo, pues, todo viene de Dios, todo lo bueno viene de Dios y a Dios va. Entonces, eso es muy, muy importante. Muy bien. 10 minutos más. Mari. Muy bien, a Hola. ver las hermanas Hola. Sí, María y Juanita. sí, aquí estamos, mira. ¿Cómo han visto el budismo acá? Bueno, sí, saludos a todos también desde aquí. Y bueno, sí, desde el título que le pusiste a este tertulia, sí, se nos fue la señal. Sí, ahí te oímos ya, ahí te oímos. Ok. Sí, decía que desde que el título que nos compartiste, me parece muy interesante. Y es la experiencia esa del encuentro aquí, cada día y cada acontecimiento que vamos viviendo va dejando como ese sello precisamente del encuentro, de la mezcla que se va dando. Yo veo mucha sintonía
en el budismo y el cristianismo, en las experiencias profundas de místicas que se van dando, hay mucha sintonía. Y incluso los ritos que tenemos, las manifestaciones de fe, de cómo lo vamos viviendo, también encuentro mucha sintonía. Entonces, sí, cada vez que me voy como adentrando a esta experiencia a través de los chicos que son budistas, que desde los momentos que vamos compartiendo con ellos, por ejemplo, para mí ha sido muy impactante cuando vamos a las pagodas y acompañarlos a ellos en su oración, en las manifestaciones corporales, ¿sí? La reverencia, el hincarnos, el postrarnos hasta el suelo, tal cual. El descalzarnos, todo para mí va como incluso introduciéndome más en mi vivencia de católica cristiana, estando en una tierra budista. Entonces sí, digo, es un apoyo fuerte, es un enriquecimiento, es un conocer, es un valorar, es un respetar. De aquí para allá, de allá para acá, es así. Y sí, cada vez voy descubriendo eso, que hay mucha sintonía, que no es hablar de los budistas, los cristianos, no, es como una esencia del ser humano y que nos permite vivir, nos permite desarrollarnos, nos permite ser lo que somos desde nuestra fe, desde nuestra creencia. Y me ha ayudado mucho a respetar y valorar que a veces por ignorancia es muy fácil criticar, es muy fácil decir, nosotros estamos bien, ellos están mal, ¿verdad? No, o sea, el vestir, el cómo se visten, cada quien es una manifestación, es una forma, pero la esencia, eso es lo que yo digo, ahí está, ahí está. Y son budistas y también son respetuosos, son misericordiosos, son solidarios, son compasivos. Nosotros somos católicos cristianos y queremos también vivir así aquí entre los budistas, mostrando el reino de Dios, mostrando el amor, mostrando la paz, la justicia, la verdad, y se va dando la riqueza. Entonces sí, muy, muy interesante, muy confrontante todo lo que vamos viviendo aquí es esto. Gracias también por tus palabras de cada día, no solo de ahorita. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que ya podemos ir concluyendo. La próxima semana el otro tema es la meditación, ¿no? Yo creo que es un tema también muy interesante. Entonces podemos hablar de la meditación, pero si tienen otro tema que quieran que profundicemos, pues realmente es mucha tela que cortar, ¿no? Entonces hay muchos temas que podemos compartir. También, pues si quieren invitar a otras personas a participar, ¿no? Especialmente que estén interesados en el tema, ¿no? Que les pueda servir. No solamente porque estamos hablando de budismo, ¿no? De otro tipo de cosas también y de las tradiciones que se puedan compartir y podamos crear un espacio aquí de charla, ¿no? Entre culturas. Sí. Bienvenidos. Aquí como nos cae como el lunes por la mañana, hoy es que es festivo, ¿no? Sí, aquí es festivo y entonces, como no, hoy vi tu, dije, no, qué buen programa. Entonces grábalo porque sí me interesa compartir esto con algunas personas porque creo que tenemos que entender más a los demás, ¿cierto? Antes de, lo que tú dices es cierto, antes de imponer nosotros, tratar de imponer nuestras creencias, entender a los demás, ¿sí? Lo que acaban de decir las hermanas hacia María Anabel es claro, hay que, en vez de imponer, hay que tratar de entender primero, antes de proponer cualquier cosa. Entonces, me parece muy interesante, grábalo para que lo podamos compartir con otras personas. Claro, claro, vamos a crear ahí un espacecito. Muy bien. Entonces, ya vamos concluyendo. Allá los que viven en el otro lado del mundo, no que tengan un feliz sol. No te escucho. Padre. Sí, sí, hermana. Sí.
No, yo solamente quiero agradecer, porque verán, una pregunta que le iba a hacer, perdón, es que ¿qué aspecto es tan importante y esencial, por ejemplo, para una persona que llega y que interrelaciona con personas con religión budista? ¿Qué es lo esencial que tenga coincidencia pues con ellos? Y entonces ya dio la clave, ¿verdad? Porque usted dice, la caridad es el punto de encuentro. Y entonces dije, pues no hay más eso, donde quiera se va a sentir, se va a anunciar, ¿verdad? Se va a mostrar. Y claro, pues siempre me viene a la mente Santa Teresita, ¿verdad? Por algo descubrió que esa era su vocación, ¿verdad? La caridad me dio la clave de mi vocación y el amor, la caridad voy a hacer en la iglesia, porque ahí no hay pierde. Entonces yo agradezco mucho también lo que dijo Mari, porque pues me aclara también que la esencia está ahí, que es posible mostrarla donde quiera que vaya, ¿verdad? Y que eso me va a acercar a toda cultura y a todo lugar y en todo momento. Y yo agradezco mucho estas luces. Y saludos para todos. Muy bien, hermana, sí, claro, la caridad. Y también los camboyanos, la amabilidad acá es muy fundamental, entonces, todo ese sentido. Muy bien, Gracias. llegamos al tiempo, entonces feliz día por allá al otro lado del mundo y aquí una feliz noche. Y nos Gracias. vemos próximamente. Que Dios los bendiga a Gracias. todos. Buenas noches. Gracias, Buenas noches para ustedes. Juanita. Buen día para los demás. Hasta luego. Buen